No hay necesidad de traducir las últimas palabras de Dálida. Son transparentes incluso para el que no habla francés. La vimes, pardonnez-moi. Estaba en la nota que dejó para justificar su partida aquella aciaga noche del 3 de mayo de 1987. Ya hace hoy en día más de 35 años. Y tras escribir aquella noche, la diva de la canción mediterránea perecía en su casa de Montmartre, en París. 20 años atrás también había intentado partir, en el 67, cuando se encontraba en la cúspide de su carrera y de su juventud. Aquel intento sería una expresión del dolor causado por la partida de su amante de entonces, el compositor Luigi Tenco. Aquel compositor de la canción Ciao Amore Ciao, que incluso interpretó junto a Dálida. Aquel cantante había perecido a la edad de 28 años, dejando en un dolor inmenso a Dálida. El 4 de mayo de 1987, un día después de la partida de Dálida, en pleno apogeo de la era Mitterrand, aquel político francés, los franceses pegaban sus ojos incrédulos al televisor al recibir la noticia de que Dálida, el mayor ídolo musical femenino de Francia, había perecido la noche anterior en su casa. Mientras los programadores se apresuraron a modificar todas las parrillas para encajar los especiales dedicados a su vida y obra, se incidía en la desdichada vida sentimental de la cantante. Solo surgía una sola palabra: soledad. Sí, soledad. Y no se referían precisamente al caluroso Cairo, a esa soledad en el Cairo, Egipto, lugar donde había nacido en 1933 Dálida. Ese mismo lugar exótico siempre fue uno de sus activos más publicitados. Nacer en Egipto, proveniente de una familia italiana. Pero Dálida no pereció porque su carrera estuviese en declive. Había vendido en todo el mundo más de 125 millones de discos, interpretados en más de 10 idiomas. Seguía siendo grande. Le llovían los contratos para cantar, para actuar y para posar. Dálida simplemente pereció porque su corazón estaba roto en 1000 pedazos. Llevaba así 2 décadas desde la partida de Luigi. Y aquella noche de primavera del 87, su amante del momento, un médico parisiense llamado François, no le hizo la llamada telefónica que ella esperaba. Era una diva trágica. No hay otro modo de serlo, ni de decirlo. Sin embargo, para millones de personas ella era la Cleopatra rubia. Aunque se había teñido el cabello en la segunda mitad de su vida, porque en un principio era pelinegra, pero eso no importaba. Dálida encarnaba la alegría mediterránea de vivir. Cuando bailaba el tema de Zorba el griego en algún programa de televisión, los espectadores se alzaban y se ponían a danzar el sirtaki. Los salones de baile se inundaban de sol y salitre, de olor a bebidas anisadas y salmonetes fritos, de sonrisas y miradas ardientes. Su verdadero nombre era Yolanda Gigliotti, hija de una modista y un padre violinista en la ópera. Su padre perecería en un campo de prisioneros, en el que, como otros italianos en Egipto, fue confinado
por los británicos tras el final del segundo insuceso bélico mundial. Pero ese no sería el único hecho trágico que marcaría su infancia, la pérdida de su padre. Dálida sufrió de niña una infección en los ojos que le dejó algunas secuelas temporales después de pasar más de un mes sin ver absolutamente nada, con una venda sobre los párpados. Otras secuelas fueron permanentes, como la fobia a la oscuridad que le impedía apagar la luz por las noches, y el estrabismo que las innumerables intervenciones nunca pudieron eliminar por completo. Problemas de salud que lo obligaron a portar gafas, unos gruesos lentes que la convirtieron en los 4 ojos oficial de la clase. Pero aquel patito feo se convertiría en un cisne. Así que si quieres saber más de esta diva trágica, pero que con su danza enamoraría al Mediterráneo, incluso hasta sería amante de François Mitterrand, presidente de la República Francesa, pero nunca encontraría el verdadero amor, jamás. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, te invito a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Con el nombre de Yolanda Gigliotti, Dálida nacería el 17 de enero de 1933 en el soleado Cairo. Paradoja de la vida, sol, soledad. En aquel momento, el Cairo hacía parte como capital del Egipto cosmopolita colonial, ese que contaba Lawrence Durrell en su libro El Cuarteto de Alejandría, donde bajo el protectorado británico convivían cristianos coptos, judíos, griegos, franceses, italianos e ingleses. Era una marejada de diversidad aquel entonces, aquel Cairo de los 30. Su padre, el padre de Yolanda, era un inmigrante calabrés de Italia. Era el primo violino, el primer violín en la ópera del Cairo. Su madre simplemente era una costurera, pero que pasaba la mayor parte del tiempo junto a ella. Yolandita, de pequeña se caracterizó por ser muy guapa, bella. Era morena, saludable, recia y miope, de ojos ligeramente visqueantes. Había perdido a su padre cuando tenía 12 años, ya que lo habían mandado a un campo de prisioneros al terminar el segundo insuceso bélico mundial, ya que el tipo era italiano. Y para rematar, también sufriría una infección en los ojos que casi la deja ciega. En su adolescencia portó unas gafas gruesas, de esas que le dicen lente de botella. Pero para 1954, con aproximadamente 20 años, aquella morena saludable y visqueante ganaría el concurso de Miss Egipto, y aquel mismo año, convencida de que en Egipto no podría lograr nada, sino en Europa, en la Navidad del 54 se iría a París a intentar emprender una carrera, ya sea como cantante o como actriz. Lo intentó primero como actriz, pero no tendría nada de éxito. Pero era una mujer decidida y sobre todo joven y bella, así que estaba a tiempo de resignarse. Y empezó con la música, que era la opción B en caso de no triunfar como actriz.
Empezaría cantando en los nightclubs poco ilustres bajo el nombre artístico de Dalila, como la de la Biblia, la de Sansón. Pero alguien le dijo: oye, ¿cómo vas a tomar el nombre prestado de una mujer catalogada en la historia como traidora? Y así fue como Yolanda pasó de ser Dalila a Dálida. Un día la oyó cantar en una de esas noches Bruno Cocoatriz, un importante productor de música. Le animó a presentarse en un concurso de nuevos talentos que él mismo organizaba. No ganaría el certamen, no, pero allí le descubrieron que tenía talento y aparecería Lucien Moris. Lucien era director de una importante cadena de radio musical, un hombre mayor, no guapo. Moris quedaría fascinado por aquella mujer de rasgos exóticos, figura rotunda y densa melena oscura, tan oscura como el pensamiento de los tipos que la veían en aquella época. Aunque Dálida no tuviera una gran voz, tenía un indudable encanto que atraía a cualquiera. Lucien, quien estaba casado y tenía una hija, pronto se convertiría en su amante y principal valedor, consejero. Sería él quien decidió arrebatarle a la española Gloria Lazo una canción originalmente prevista para ella que se llamaba Bambino, y que en manos de Dálida resultó ser un éxito discográfico para 1956. Lucien era entonces ese Pigmalión, ese mecenas que la ayudaría a ser conocida a nivel mundial. Con Lucien se casaría y de él se divorciaría a los pocos meses, en 1962. Cuando la gente le decía a Dálida: ¿por qué te casaste con ese hombre mayor y poco atractivo?, ella simplemente contestaba: él me trata bien y me sabe escuchar. Dálida se convertiría entonces de la noche a la mañana en una superestrella, gracias a otros hits mediterráneos como Los Niños del Pireo, Come Prima o Historia de un Amor. Pese a las muy diferentes voces que había en aquel entonces y que ella utilizaba, fue comparada con María Callas, no solamente por su música, sino porque se había casado con un hombre mayor que ella y feo, como lo hizo María Callas con Giovanni Meneghini. Pero aquel matrimonio con Lucien Moris no solamente estuvo condenado a las críticas, sino también a la infidelidad de ella. A la par de estar casada con Lucien, se enamoró de Johann Sobieski, un bohemio de origen noble dedicado a la pintura, un tipo que solamente pasó a la historia por aquel amorío con Dálida y por ser el padre de la actriz Lila Sobieski. En aquellos años de éxito, Dálida empezaría entonces a tener una seguidilla de amores. La leyenda cuenta que tuvo un affair con un Alain Delon recién licenciado de la Legión extranjera. Y en 1973 Dálida y Delon conseguirían un disco de oro cantando juntos Paroles, Paroles. Palabras, siempre palabras. Las mismas palabras, ya no sé cómo decirte nada más que palabras. Paroles, paroles. Lamentablemente para Dálida, en su larga serie de historias de amor en las que ella invertía todo su capital emocional, obtendría a cambio un rendimiento tirando a miserable. Prácticamente simplemente se iba en palabras,
solo palabras aquellos amores. Ella simplemente decía que estaba enamorada del amor, y entre sus amores había muchos hombres casados. Algunos eran artistas, intelectuales, políticos, un filósofo e incluso un falso conde de Saint-Germain, un abogado, un piloto de avión. Y hasta se creía en París que François Mitterrand también fue su amante. Incluso por aquellos años a François Mitterrand le decían en Francia Mimi el amoroso, haciendo alusión a la canción de Dálida, y que presuntamente había sido dedicada a él. Con el pasar de los años y entrando a los años 70, el Mediterráneo aún tenía playas vírgenes y hasta los sitios de moda eran pequeñas y coquetas aldeas de pescadores. Francia seguía siendo un referente universal del glamour y de la inteligencia, y Dálida estaba en el corazón de aquel mar y de aquel país. Era amiga de Charles Aznavour, aquel cantante, político y poeta francés. Amiguísima de Johnny Hallyday, el precursor del rock en Francia, del pianista Gilbert Bécaud y su gran amiga Brigitte Bardot. Y hasta el mismísimo Charles de Gaulle le imponía la medalla de la presidencia de la República Francesa. Y no era para menos. Cantaba en francés, árabe, italiano, griego, hebreo, inglés, español y en cualquier idioma que le pusieras. Sus vinilos se compraban como baguetes en una mañana parisiense de domingo, como panes, convirtiéndose en la primera cantante en conseguir un disco de diamantes con más de 125 millones de discos vendidos, incluyendo 55 discos de oro. Por eso en los cambiantes y locos 70, Dálida, lejos de dormirse en los laureles de sus primeros éxitos como otros cantantes, ella simplemente logró reinventarse una y otra vez, adaptándose a los nuevos tiempos y pasando por encima de las generaciones de twist y del disco. Itsy Bitsy o Le Petit González. Y cómo olvidar Gigi in Paradisco. Su canción más recordada de los 70 sería Gigi el amoroso, que como decíamos la gente decía dedicado a François Mitterrand. Aquella oda a un tipo amoroso que se ganaba el corazón de las mujeres. Lamentablemente, pese al triunfo profesional que tenía, su vida amorosa y personal avanzaba por caminos tortuosos. Su más grande amor fue el italiano Luigi Tenco, también cantante, quien pereció en 1967. Dicen que ese fue el dolor más grande en la vida de Dálida, porque ella decía que era el amor de su vida. Sin embargo, al parecer, Tenco también tenía a otra joven, llamada Valeria. Y para remate, por aquel mismo año Dálida tenía tiempo para sufrir más. Tuvo una experiencia traumática cuando quedó en estado de gestación de un estudiante de 18 años. Aquel era un guapo chico, fuerte como un hombre, y que hasta ella le cantó una canción llamada Il Benay de Abord 18. No pudo dar a luz y eso le afectaría de por vida, quedando prácticamente estéril. Desde entonces viviría en profundos lagos de tristeza y depresión que la llevaría al psicoanálisis como paciente, pero también como estudiosa del tema. Se hizo una gran fanática de Freud y también del Dalai Lama, pero ninguna de las ciencias orientales que buscó fueron una respuesta definitiva para ella. Y como dicen por ahí,
las soluciones a los problemas pueden adoptar formas excéntricas. Y sería la excentricidad misma quien se le presentó entonces encarnada en un señor que aseguraba ser el conde de Saint Germain, que había logrado la inmortalidad y que estaba viviendo desde el siglo XVIII, desde 1700. Convertía el plomo en oro y había logrado cierta notoriedad en los platos de televisión franceses, contando dicha historia. Su nombre era Richard Chanfray y tenía un look muy a lo de la época, en el que los tejidos acrílicos y el secador con difusor eran básicos e irrenunciables. Con su natural charme, o encanto como dirían los franceses, logró no solo seducir a Dálida, sino dirigir parte del brillo de ésta hacia sí mismo. Incluso se reconvirtió en cantante melódico y representando por él mismo al hermano de Dálida, a Orlando, y hasta hizo un dúo con Dálida. Así que desde el 70 al 79 duraría aquella relación, la más larga de las que ella mantuvo, con un charlatán. Al término de aquel noviazgo tan largo, y visto que no logró convertirse en una estrella, Richard Chanfray abandonó a Dálida por otra mujer. 4 años más tarde, se probaría irrefutablemente de que había mentido, ya que fue encontrado sin existencia junto a su novia. Por otro lado, Dálida se obsesionó con la idea de que traía desgracia a todos los hombres que se relacionaban con ella. Inició una nueva relación sentimental y parece ser que bastante tormentosa con el médico François Naudy. Continuaría trabajando de manera febril, grabando discos, ofreciendo conciertos y asistiendo a programas de televisión donde obtenía el tratamiento de una diva viviente. Se convirtió en una vedette internacional que grababa canciones en 7 lenguas distintas y actuaba junto a otros ídolos de su mismo calibre y de la época. Basta con recordar esta fotografía de un dúo que hizo con Julio Iglesias, en el que ambos versionaban con más entusiasmo la mítica La Vie en Rosé. Por aquellos años, también había retomado el contacto con sus raíces, comenzando a preparar un gran espectáculo musical en el que interpretaría a Cleopatra, mientras se ponía a las órdenes de Georges Chainet, un director de cine egipcio que incluso la involucró en la película El Sexto Día. Convertida entonces en una bella mujer madura y con sus míticos clásicos tarareándose en distintos idiomas. Je t'attendrai, algo así como te esperaré, de día y de noche siempre te esperaré, porque el pájaro que huye viene a buscar el olvido en su nido. El tiempo pasa y corre, latiendo triste en mi corazón tan pesado y sin embargo, esperaré tu regreso. Je t'attendrai. Ese amor nunca llegaría, ni siquiera con Salma ya Salama, tema tradicional egipcio, que ella misma lo convertiría en uno de los primeros éxitos de fusión étnica en el mundo. Aquel hombre de las arenas, de los llanos sin árboles, que se iba de su país más allá de las dunas de arena para correr por la fortuna. Salma Salama, ye te salué ya Salama. Pero aquel hombre de las arenas, aquel hombre nunca apareció en la vida de Dálida. Salma ya Salama. Así que aquel hombre sería un espejismo y nunca habría encontrado aquella rica y dulce tierra, pues solamente eran sueños de arena. A finales de abril del 87,
meses antes de que partiera había dado su último concierto en Ankara, Turquía, donde repasó varios de sus grandes éxitos ante el presidente de la República Otomana. El día 3 de mayo del año 1987, en una noche aciaga de primavera, en su domicilio parisino, se deslizó en un camisón, se tumbó en su cama y apagó la luz. Por primera vez desde que era una niña apagaba la luz de la mesita de noche, cosa que nunca había hecho por sus miedos a la oscuridad. Pero aquella noche apagó la luz para no despertar nunca. Dejaría 3 notas, una para Orlando, su hermano, otra para François, su amante, y otra pública. Solamente se conoció la pública. Lo único cierto es que el destino de Dálida paradójicamente guardaba un parecido con su apodo de la Cleopatra rubia. Ambas partieron casi que igual, y ambas quedarían en la historia como una leyenda. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, mis estrellas.